resolución 75 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados. La siguiente es la cuenta de la sesión. Una nota del señor Juan Tapia Corbacho, coordinador de la ONG Oro Negro, en representación del pueblo tribal afrodescendiente chileno, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión para plantear su solicitud de incorporación al proyecto de resolución número 808. Este proyecto se originó en esta comisión y quiere incorporar a los pueblos originarios a la Constitución Política de la República. Una nota de la señora Melba Castro Borges, funcionaria y presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, servicio relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la cual da a conocer la sistemática violación a los derechos humanos a la juventud chilena, no solo en la contingencia que vivimos como país ante el estallido social, que valientemente nuestros jóvenes nuevamente son protagonistas de sino del estado de vulneración de derechos que viene de manera sistemática de mano de este gobierno. Sin duda para ustedes, señala la nota, esto les mantiene en una alerta permanente y es por ello que solicitamos una audiencia a la Comisión para plantear la preocupación, pero sobre todo denunciar el silencio y la inacción que ha mantenido el director nacional Mirko Salfate, quien ganó el concurso de alta dirección pública. Es por ello que solicita una audiencia y o la citen a dar respuesta al director nacional de la INJU. Además, señora presidenta, se ha recibido un documento de parte de la diputada señora Mix, que es un borrador con un informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios al 7 de noviembre del 2019, copia de la cual se les va a repartir a cada uno de ustedes. Y también un resumen del trabajo desarrollado por esta comisión en las sesiones 70 a las 75 inclusive, con todas las audiencias celebradas, las declaraciones formuladas por los invitados y finalmente en la parte, una redundancia, en la parte final se contiene el último informe recibido del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los anteriores, una vez que no eran remitidos a esta comisión, eran reenviados a vuestros correos electrónicos. Señor secretario, yo rogaría que usted pueda leer este informe de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, dado que ha ingresado la diputada Mix, pero que genera el trabajo de diversos diputados y sus asesores. Muy bien. Disculpe, previo en el tema de la cuenta. ¿No la palabra? No, estamos todavía en la lectura de informes. La cuenta. ¿Ya? Es que este documento viene en la cuenta, señor diputado. El documento que presentó la diputada señora Mix. Sí. Contexto de las protestas y manifestaciones sociales que partieron el 18 de octubre del presente año. Llevamos más de 200 años transitando por la oscuridad, dominado por las oligarquías políticas y hoy por una clase política dominada por los grandes grupos económicos que sustentan su poder en la Constitución Política de 1980, Constitución que se impuso en la dictadura militar. Desde el retorno a la democracia, la sociedad chilena, en gran parte, se vio, sí, todo lo que guste. Disculpe, he estado poniendo atención, pero no entiendo. Este documento, ¿cuál es la idea? ¿El que usted está dándole lectura? Una presentación que hizo a la comisión la diputada Cermix. ¿Con qué objeto? ¿Por qué lo estamos viendo en la cuenta? Porque esto se ingresó para la cuenta y llegó al correo solamente del secretario y no fue incorporado a la cuenta. Esa parte la sí, entiendo porque sí. ya se informó. Lo que no entiendo es cuál sería el objeto de este documento. De acuerdo. Hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad en la comisión de tener un registro del total de los casos que se han ido dando en los distintos ámbitos, o sea, detenciones, muerte, tortura, las denuncias. Nos parecía a nosotros importante hacer esta recopilación con todos los antecedentes porque además
traemos una propuesta a propósito de estos antecedentes que termina en el momento en que el secretario termina de dar lectura de todos los antecedentes para que se hagan una noción de lo importante que es tomar una decisión al final de esta lectura. Es como me estás pidiendo que termine la historia antes que escuchemos los antecedentes. Yo quería pedir que continúe el secretario con la lectura del documento, porque al final de ello yo voy a pedir la palabra para poder aportar a la cuenta y pedir un apoyo de la comisión para poder tomar una decisión importante. Eso. Diputado Es que si te pongo Venegas. a leer todo, al final es lo mismo que lo haga el secretario. Estimada Presidenta, yo partiría por valorar el esfuerzo hecho por la diputada Mix, sin duda, pero al mismo tiempo, dada la importancia y trascendencia que tiene esto, no basta que el señor secretario lea y a partir de eso, de lectura, tomar algún acuerdo. Yo creo que lo que debiéramos es, dado que recién tengo conocimiento de este documento, como ocurre con los demás diputados, que nos diéramos el tiempo para que lo podamos leer con la debida, ¿no es cierto?, atención y profundidad, y luego de aquello le pudiéramos hacer las observaciones, porque yo no estoy en condiciones de tomar ningún acuerdo, ni asentir en nada, ni contradecir en nada, porque acabo de conocer el documento. Entonces le sugiero, muy respetuosamente, que pudiéramos, ¿no es cierto?, dejar para la próxima sesión el tomar decisión respecto de este documento que yo quiero conocer con mucho cuidado y leerlo con muchísimo cuidado. Yo considero que está bien, pero también este es un documento que ingresó a la cuenta y que debiera perfectamente leerse, es lo único que se está solicitando, y yo entiendo que igual tengo las facultades para solicitarle al secretario que pueda dar término en la lectura, independiente que esta no sea discutida en esta comisión. Eso es todo. Continuemos, secretario. Muy bien, Presidenta. Desde el retorno a la democracia, la sociedad chilena en gran parte se vio anonadada como sujetos y ciudadanos por este mega mercado que se abría con mayor facilidad y entregaba la felicidad del consumo. Nadie se atrevió a cuestionar el sistema. La clase política transversalmente se vio gustosa de este modelo, que poco a poco fue mostrando las desigualdades, la mala distribución del ingreso, el endeudamiento para educarse, la precariedad de la salud pública. Un claro ejemplo es el comercial de telefonía celular de fines de los 90, donde se popularizó el famoso Faúndes, como un ejemplo que el mercado y el consumo estaba al alcance de todos. Ya entrando en pleno siglo XXI, se comienza a levantar las primeras demandas por la desigualdad en la educación, y fueron los estudiantes quienes empiezan a levantar la voz. Así comienza a levantarse esa voz de protesta contra este sistema, primero de manera tenue, y a medida que avanzamos en la primera década de este nuevo siglo, son las nuevas generaciones las que se levantan para romper con esta oscuridad que por generaciones había sido tapada para que no entrara la luz. Hoy ya no se aguanta, no se tolera la injusticia. La población ya no quiere que le aprieten más el cinturón. Se cansó. Las jubilaciones que prometían la famosa AFP resultaron ser nefastas para cientos de adultos mayores. Los abusos del sistema económico, la escasez del agua en territorios del centro norte del país, escasez para la población, pero en abundancia para los dueños de las plantaciones de paltos y viñedos, y los miedos que millones de familias tienen diariamente respecto a su futuro. Miedos a enfermar, miedo a jubilarse, miedo a perder el empleo, miedo a vivir toda una vida endeudada. Estas son las realidades del Chile actual, de las clases más desprotegidas que luchan día a día para poder llegar a fin de mes, de la disgregada clase media que vive endeudada. Hoy la población levantó la cabeza, se levantó del suelo después de mucho tiempo y está abriendo camino para su propia luz. Las movilizaciones que partieron el 18 de octubre es luz. El alza de la tarifa del metro fue esa chispa para el despertar del descontento por mayor justicia social y equidad. Segundo, declaración del estado de excepción por parte del gobierno. Entramos en la cuarta semana de movilizaciones a nivel nacional, periodo en que el gobierno ha demostrado una grave falta de liderazgo político y de empatía para con la ciudadanía,
además de un pésimo manejo de la crisis a través de un actuar irresponsable y tremendamente torpe. Lejos de calmar los ánimos y al alero de la vieja lógica, ha intentado tratar como un problema de seguridad pública algo que tiene que ver con legítimas reivindicaciones de un país postergado a través de la criminalización de la protesta y del endurecimiento de la persecución penal de esta. La irresponsabilidad de llamar a un estado de excepción constitucional con inobservancia a la Constitución política y a la ley orgánica de estado de excepción constitucional, sacando a las Fuerzas Armadas a las calles, quienes además del peso histórico que representan, se encuentran también fuertemente cuestionadas y deslegitimadas por parte de la ciudadanía debido a los últimos casos de corrupción conocidos, sucesivos toques de queda y las consecuentes vulneraciones de derechos perpetrados por las fuerzas de orden y seguridad, tanto de carabineros como del ejército, de las cuales hemos sido testigos a través de un actuar muy al borde de las normas. Cabe agregar que en la práctica el estado de emergencia funcionó más bien con características de un estado de sitio, cuyos requisitos son más exigentes. Asimismo, el jefe de la Defensa Nacional ejerció facultades que expresamente debía conferir el presidente de la República, la que sin embargo ejecutó de facto, comillas, entre paréntesis, comillas, decretar toque de queda. Otra irregularidad observada durante el estado de emergencia se observó en la detención a personas que en el lapso de toque de queda carecían de salvoconducto. Circular sin esa autorización es constitutiva de falta, por lo que no ameritaba la detención de estas personas, sino solo la interposición de una multa. Por otra parte, hemos conocido de un sinnúmero de apremios ilegítimos por parte de carabineros y las Fuerzas Armadas, detenciones ilegales, aplicación de tormentos, violencia de carácter sexual, violaciones, manoseos, desnudamiento en cuarteles penales, detenciones sin registro correspondiente, lesiones provocadas a manifestantes, gran número de traumas oculares, atropellos múltiples, homicidios. Tercero, violaciones a los derechos humanos durante el periodo de estado de excepción y posterior a este por parte de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Cuarto, antecedentes entregados a las comisiones permanentes y especiales de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por los diversos invitados a exponer en esta crisis. Antecedentes del número de fallecidos por causa de la acción de agentes del Estado, aquellas que están en proceso de investigación, la causa de su muerte. B. Antecedentes del número de personas víctimas de tortura a premios ilegítimos. C. Antecedentes del número de personas con daños oculares. D. Antecedentes del número de mujeres víctimas de abuso y violación sexual. E. Antecedentes del número de niños, niñas y adolescentes detenidos sometidos a maltrato físico y abuso sexual. F. Abuso sexual, uso de armas disuasivas, protocolos para manifestaciones, formación de la Fuerza Armada y de orden y seguridad. G. Estándares internacionales en derechos humanos. 5. Sugerencias desde la Comisión para el Ejecutivo, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en materia legislativa. Revisión del currículum formativo de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Hoy hemos visto por distintos medios informativos y redes sociales el brutal e irracional actuar de las Fuerzas Armadas y Carabineros con el fin de la dictadura militar y el retorno de la democracia. Se crearon instancias para revisar y condenar las muertes, desapariciones, tortura de miles de chilenos y chilenas durante los 17 años de la dictadura, y a comienzos de los 90 se repitió la frase «nunca más». Hoy, 29 años después, esa frase resulta ser falaz, porque se repiten los hechos, se repiten las prácticas, y lo más paradójico es que las generaciones de uniformados que hoy están en la calle son totalmente distintas a la generación de la dictadura. Son jóvenes o adultos jóvenes que tienen la misma edad que la mayoría de los jóvenes que hoy protestan, con las mismas necesidades sociales y económicas en sus familias de origen, con excepción de los que provienen de familias de uniformados que tienen pensiones y salud asegurada. Entonces, ¿dónde está el problema?
en los jóvenes uniformados que no tienen una buena formación en derechos humanos, en el discernimiento entre el bien o el mal, o los altos mandos que conservan resabios dictatoriales y componentes ideologizados respecto a los movimientos, demandas y protestas sociales. El problema está en los altos mandos y su sujeción al poder civil. El cambio justamente es como hoy se ha expresado en las calles, es estructural. Las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad tienen un problema estructural, no están organizadas acorde a una sociedad democrática y por lo tanto su revisión debe ser inmediata y reorientadas en una nueva Constitución. 6. No, ya lo leímos, el 5. 5 está en la página 6. Sugerencias y o propuestas. Ese fue el documento que me... Bueno, 6. Sugerencias. A ver. Sí, sí. Sí, es que hay algo distinto, me lo entregaron. Bueno. 5. Sugerencia o propuesta para abordar todas las materias relativas a las reparaciones a las víctimas de estos lamentables hechos de vulneración de derechos humanos. En materia de reparación a las víctimas que han sufrido la represión por agentes del Estado y teniendo en cuenta la proposición de retomar la calificación permanente surgida desde la Mesa Nacional Unitaria de Expresos Políticos, la que es un mecanismo inmediato y menos burocrática para empezar desde ya a entender a todas las víctimas y sus familias, estas reparaciones, dados los contextos, deben cumplir con todas las normas del derecho internacional en materia de vulneración de los derechos humanos y a la vez considerar todas las recomendaciones de los organismos internacionales que están observando las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Chile. En virtud de ello es que proponemos una comisión de verdad, justicia y reparación, sin impunidad, permanente, como ser una política de Estado de Chile, tanto en tiempo de paz como cualquiera de los estados de excepción que se establezcan. Esta comisión tiene por objeto garantizar a las víctimas de agentes del Estado poder recurrir en búsqueda de verdad, justicia y reparación sin que exista algún impedimento, considerando el principio de imprescriptibilidad a los delitos por violación a los derechos humanos. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación propone el valor y principio fundamental de garantizar a la víctima, independiente del tiempo transcurrido desde los hechos cometidos ilegítimamente en su contra, el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia. De este modo, jamás debe ser un impedimento para garantizar el derecho a la justicia y dignidad, el tiempo a la caducidad de una política pública, obligando de modo arbitrario a la víctima a recurrir a una instancia donde exponer los agravios sufridos. Más bien, un Estado democrático, garante y promotor de los derechos humanos siempre debe estar disponible para esclarecer, impartir justicia y reparar a las víctimas. Considerando lo expuesto, es menester que dicha comisión no solo atienda delitos por violación a los derechos humanos cometidos a propósito de los últimos acontecimientos en el país durante el estado de emergencia decretado por el presidente de la República, sino que permite abordar cualquier crimen cometido por agentes del Estado contra civiles, sin fechas determinadas. La promoción de la defensa de los derechos humanos no puede considerarse como momentos y hechos aislados o determinados, más bien es una promoción y defensa permanente en la construcción de un Estado democrático con garantías constitucionales bajo el Estado de Derecho. Además, esta comisión debe establecer el contexto que permitió que se hayan cometido estos abusos y se hayan encubierto, silenciado y negado por el Ejecutivo, por los generales a cargo de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas. Simultáneamente, la comisión deberá proponer una revisión a las prácticas y protocolos ejecutados por las Fuerzas Armadas y policías durante el estado de emergencia, que permita limitar el uso de la fuerza y violencia contra civiles, considerando que las condiciones de fuerza son desproporcionadas y el país no se encuentra en un momento bélico
donde las garantías constitucionales sean inexistentes, es decir, las estructuras, redes, la cultura organizacional y la mezcla entre subordinación y el abuso de poder. También debiera abarcar el abuso de poder contra todas personas a través de agravios de connotación sexual, como violaciones, estoy terminando, señor diputado, vejaciones y abusos sexuales. Evaluar el impacto emocional de la sociedad impactada directa e indirectamente por el estado de emergencia, toque de queda y las agresiones sufridas. La comisión debe ser compuesta al menos por miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, miembros del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Corporación de Asistencia Judicial de Derechos Humanos, miembros de la Defensoría de la Niñez, miembros de la Organización de la Sociedad Civil vinculados a los derechos humanos. Esta comisión tiene el deber de recabar y evaluar las denuncias de aquellas personas mayores y menores de edad que permite establecer quiénes fueron víctimas de agentes del Estado por haber sido sometidas a vejación. Víctimas de violaciones de derechos humanos, ya sea por desaparición forzada, ejecución, tortura o atentado con resultado de muerte. Víctimas del uso indebido de la fuerza, abuso de poder y violencia política. Víctimas sometidas a torturas físicas y psicológicas. Víctimas menores de edad sometidos a torturas, abusos sexuales, violación, mutilaciones, amenazas de muerte, entre otros. Víctimas de violencia de género, a mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, por parte de los agentes del Estado. Víctimas de la violencia sexual por parte de agentes del Estado. Tomado conocimiento de cada una de las denuncias recibidas, la Comisión tendrá el deber de colaborar y ser patrocinador de las querellas judiciales que las víctimas quisieran imponer. Así, también establecer mecanismos de reparación que el Estado deberá implementar. Esa es toda la lectura del documento, señoras y señores diputados. Gracias, señor secretario. También sería importante informarle a la comisión del informe que usted preparó de manera muy sucinta. Muy sucintamente. En el documento que se ha colocado a disposición de ustedes se contiene un resumen del trabajo desarrollado por la comisión a contar de la primera sesión número 70 especial celebrada el martes 22 de octubre del 2019. En ese contexto se contienen las discusiones producidas en las sesiones, las declaraciones de los invitados de las diversas autoridades en las sesiones 71, 72, 73, 74 y 75, con la intervención que todos ustedes hicieron durante la discusión, y finalmente se contiene el último informe que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un trabajo que nosotros hemos preparado en base a la documentación que obra en la comisión para la discusión de ustedes. Gracias, señor secretario. Ruego a las señoras y señores diputados adoptar acuerdo sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Diputada Claudia Mix, posteriormente diputado Venegas, diputada Carmen Herz. Gracias, presidenta. La verdad que más que conocer nuevos antecedentes, lo que busca, me imagino también el informe de la Secretaría, es poder concentrar en un documento, también en la propuesta del borrador tenía ese objeto, poder recopilar los antecedentes que no solo han sido presentados en esta comisión, sino que además aquellos que han sido presentados a través de otros espacios. Lo más probable es que más rato también en la comisión especial volvamos a escuchar mucho de estos antecedentes y reforzarlos. Más allá de eso, presidente, igual agradecer a la Secretaría por el trabajo, es que efectivamente podamos acoger la posibilidad de la creación de esta comisión en el tenor que ha sido propuesto. Obviamente está abierto a la discusión, podemos acordar, como dijo a través suyo el diputado Venegas, una segunda sesión para cerrar o traer nuevas propuestas que vayan a mejorar la que hemos traído, pero el contexto amerita hacernos cargo de esta solicitud
que no es nuestra solicitud, somos solo portadores de una solicitud que ha hecho la ciudadanía a través de las distintas organizaciones de derechos humanos, ONGs y la misma institucionalidad. ¿Cómo entonces, a través de la creación de esta comisión, podemos centralizar no solo los datos, sino que también las denuncias, la verdad y acordar también con el Estado los mecanismos de reparación? Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Tal como lo sostuve respecto de este documento que nos ha propuesto la diputada Mix, no voy a entrar porque necesito leerlo y hacer una, ¿no es cierto?, aporte en una próxima, como yo mismo he sugerido, en una próxima reunión. Sí quiero, en el orden de la cuenta, reconocer respecto al punto 1 un desconocimiento personal. Y a propósito de eso, hacer una sugerencia. Aquí hay un coordinador que representa a los pueblos tribal afrodescendientes. Y yo sé que esta es una realidad que se da mucho en el norte de Chile, hemos tenido en otros momentos, ¿no es cierto?, particularmente. La pregunta técnica y conceptual es si ese grupo es o puede ser considerado técnicamente y jurídicamente un pueblo originario, como se está planteando, un pueblo originario de nuestro país. En mis escasos conocimientos me hacen, ¿no es cierto?, poner en duda esa afirmación. Y es por eso que sugiero que pudiéramos pedir, para resolver esto, o a la biblioteca, ¿no es cierto?, que nos pueda preparar un documento que intente responder esta pregunta o buscar especialistas en el tema que pudieran venir a ilustrarnos respecto de si es posible, ¿no es cierto?, considerar esta solicitud. Yo no podría, en este minuto, como digo, no sé si procede, porque la ley es clara, la ley habla del reconocer, ¿no es cierto?, a pueblos originarios de nuestro país, y la ley actual reconoce, hasta donde yo sé, 9 pueblos. Y entonces creo que aquí hay un área que necesitamos apoyo profesional para poder resolver si esta solicitud que nos hacen en el punto número 1 corresponde o no corresponde. No estoy afirmando nada, partí reconociendo mi falta de conocimiento en la materia, pero vamos a vernos enfrentados a este tema y es lo que quiero poner en consideración de ustedes. De acuerdo. Ya, sobre este tema, diputado Raúl Saldívar. Gracias, Presidenta. ¿Perdón? Sí. Pero sobre el tema del diputado Saldívar. Sobre este tema, es muy breve. Es que en términos generales lo que plantea es muy atendible lo que plantea el diputado Venegas. Sin embargo, aquí se aprobó la ley. Que reconoce al pueblo afrodescendiente, pero habría que conocer el texto de la ley para ver en qué término fue reconocido. Si fue reconocido como pueblo originario, lo que sería extraño, o si fue reconocido como una etnia que tiene existencia y tiene lugar en el país y por lo tanto tendría una característica leve y sutilmente distinta del resto. Pero creo que la solución pasa por revisar de qué forma se produjo el reconocimiento. Ese es el aporte que quería hacer, muy breve y sucinto, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz. Gracias, Presidenta. Bueno, sobre el primer punto, agradecer a la Secretaría por el informe que entregan como de la Comisión. Agradecer también a Claudia Mix de la propuesta que nos entrega. Bueno, puede ser que yo tenga de formación profesional, pero en general creo que los informes o reportes de una comisión o de una instancia, yo los haría más bien descriptivos de lo que ha sucedido en la comisión, ¿ya? Porque es más difícil hacer evaluación, por supuesto, cuando tenemos respecto a las cifras y a los datos. Es mi opinión, pero como digo, puede ser de formación profesional.
intento usar menos los adjetivos y más la descripción de los hechos que hablan por sí solos. Bueno, a mí me parece bien este informe de la Secretaría, como para presentarlo como resultado de las sesiones que hemos tenido. En realidad se están transcribiendo las actas, en el fondo, y agregando los documentos que se presentaron. Es importante, muy importante el tema de los documentos, porque dan cuenta de todas las violaciones a los derechos fundamentales que se cometieron y tanto por el INDH, no sé si está lo que entregó el Colegio Médico, secretario. También. Carabineros, las dos oportunidades. Y Carabineros cuando habló. Eso respecto a ese punto. Después llegó a mis manos una propuesta de acuerdo, que no sé si lo vamos a ver ahora. Que usted lo... Ya, porque yo tengo una opinión sobre eso. Entonces no... Esa opinión la daré después que el diputado Chalper fundamente su propuesta. Pero no tenemos este documento. Lo estaba entregando la secretaria, sí. Perdón, Paula, perdón. sí, estamos en consulta de la propuesta del diputado. Diputada Gers, Bueno, ¿algo más que agregar? No, sí. A mí me parece que la propuesta de que nosotros, digamos, hagamos nuestra lo que varias instituciones y organismos han señalado de la posible creación de una comisión de verdad y de justicia y reparación, similar, digamos, a la que se creó en 92, respecto a lo que ha ocurrido en este tiempo, en estas semanas, no solo durante esta emergencia, sino hasta ahora, y que ha sido claramente condenada no solo por organismos internacionales, también por ONGs que tienen estatus en Naciones Unidas, no son cualquier ONG, no es un grupo de personas que se juntaron, sino son con estatus ante Naciones Unidas. Yo esa propuesta la recojo y la apoyo. Creo que sería importante proponerla, porque eso es todo lo que vamos a hacer nosotros. Y estoy de acuerdo insisto, con el informe que hizo la Secretaría, la forma de transcribirla y de agregar la documentación que nos ha sido entregada íntegra, eso sí, todo. Si me permite, Presidenta, la información... Ofrezco la palabra para que se grabe. Insumo para que la comisión tome decisiones. Sí. Bueno, eso por ahora, gracias. Diputado Diego Chalper, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. ¿Le parece que zanjemos primero como lo de este informe y después vemos el acuerdo o qué prefiere usted? Plantee lo del acuerdo usted. Sí. A ver, lo que pasa es que habemos aquí varios parlamentarios que nos gustaría, a propósito de lo que fue ayer el anuncio del presidente de la República, traer a colación una reflexión que hice en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos y una serie de derechos que ahí se resguardan, que están mencionados en el acuerdo, donde el artículo primero de esa convención lo que hace es destacar el deber del Estado en situaciones tanto excepcionales como regulares de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Y en ese contexto hacer una serie de acuerdos que vayan en esa dirección. Yo la verdad que creo que es de justicia. Yo después me quisiera referir al informe, Presidenta, porque me parece que nos faltan algunos pasos. Y para serle franco, yo entiendo que esto es una recopilación de las actas, señor secretario, ¿no? Más que un informe. Claro. Pero lo que yo quisiera proponerle a esta comisión, que votemos, el que esta Comisión de Derechos Humanos, en el contexto de la discusión de los derechos humanos y haciendo eco a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, con la seguidilla de derechos que ahí se resguardan, hagamos una declaración que diga relación con la condena a la violencia y al mismo tiempo también con un llamado a las fuerzas políticas, sociales y culturales. ¿Por qué digo políticas sociales? Porque no solamente esto repercute en lo que tiene que ver con los partidos políticos y los colectivos políticos. Aquí los que ejercen roles sindicales, dígase unidad social o lo que sea, también tienen algo que decir en este resguardo. Y cuando digo culturales, también estoy pensando en el rol que le cabe a los medios de comunicación, estoy pensando en el rol que le cabe a los rectores de universidades. O sea, al final este compromiso con todos los derechos humanos, con el concepto de integralidad, es algo que nos compete a todos. Por lo tanto, me parece que
una declaración de esta naturaleza va en sintonía con una concepción más amplia en materia de derechos humanos y que dice relación con el deber del Estado de preservar el libre ejercicio de los derechos humanos en todas circunstancias. Por eso, Presidenta, cuando usted estime pertinente, me encantaría que lo sometamos a votación. Y yo quisiera decirle 3 cosas más. Lo primero, me quedé con la duda, si usted me pudiera contestar, de qué sucedió con la audiencia que íbamos a tener con la observadora, no sé, observadora delegada de la Alta Comisión de Derechos Humanos. Entiendo que vino el señor Mena. Yo no sé si eso hace que se tenga por evacuado ese trámite, pero por lo menos para nosotros era importante porque, si me recuerdo mal, como que nos daba las garantías, una cosa así se esgrimió. Yo ahí estoy perdido, lo hago como pregunta. Y después, yo creo, Presidenta, que sería interesante, antes de evacuar cualquier informe o conclusión como el que sugiere la diputada Mix, hacer al menos 3 cosas. La primera es citar nuevamente al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder tener un diálogo, por decirlo así, conclusivo con él, o no sé si conclusivo es la palabra, pero sí un diálogo con él. Yo creo que sería muy interesante que hiciéramos una visita inspectiva a la unidad traumatológica, trauma ocular del Hospital Salvador, que entiendo que es donde se concentra la inmensa mayoría de los casos que han tenido trauma ocular. Y también una visita inspectiva al Hospital de Carabineros, que me parece que ahí también habría una fuente interesante de información. Con esos elementos de juicio y quizás otros más, valdría la pena tener a la vista antes de evacuar cualquier informe. Y cierro, Presidenta, sin perjuicio que me excedí en torno al acuerdo. Yo no entiendo por qué debiésemos evacuar un informe, para serle franco. Porque esto no es una comisión investigadora. O sea, esto es una comisión regular que podrá tomar distintos acuerdos, pero para serle franco, y ahí no sé, yo no me quiero cobijar en el reglamento, pero entiendo que no nos compete hacer ningún tipo de informe. Lo que nos compete, sí, y ahí cada uno podrá traer los acuerdos que estime pertinentes, tomar pronunciamiento a partir de eso. Pero así como nosotros evacuar un informe, ese informe, ¿qué destino tendría? Digamos, no lo vamos a poder votar en la sala, porque yo entiendo que aquí lo que se puede evacuar son proyectos de ley, pero no informe. Y por lo tanto, si bien puede tener un fin, digamos, retórico, simbólico, lo que estimen pertinente, muy loable, me parece que el mecanismo para eso, señora Presidenta, son los acuerdos y no los informes. Gracias, Presidente. Quisiera solicitarle al señor secretario que pudiera dar cuenta del por qué no nos hemos juntado con la que viene en representación de la Misión de Derechos Humanos. Secretario. En la última sesión, o la penúltima sesión, señor diputado, se tomó un acuerdo porque la comisión extendió una invitación a los representantes de del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Nación Unida para que pudiera concurrir a la Cámara de Diputados y reunirse con esta comisión. De hecho, estaba en una citación anterior. No, esa es otra cosa, ese es un oficio de invitación que se hizo para que viniera. Incluso sí, se envió se envió el oficio correspondiente y no hemos recibido respuesta. Sí. Bueno, incluso en una sesión anterior que se tenía proyectada el lunes pasado, ¿cierto? Se invitó a los representantes del Alto Comisionado. Sin embargo, ellos hicieron ver que no procedía que esta reunión se desarrollara en una reunión pública, sino que ellos tenían ciertos protocolos para desarrollarlo, para lo cual, en conversaciones que hemos tenido con la señora Julia Babuchina y además con nuestro representante, porque ella salió al extranjero, ahora viajó, ¿cierto? Estamos conviniendo el día, la hora y el lugar. El lugar tendría que ser Santiago y un día en que la comisión pudiera ir, en que ellos nos han propuesto un día jueves realizar. Pero eso está todavía en veremos, para que la comisión tome un acuerdo de hacer una proposición concreta sobre esa reunión. Y también ahí se le facultó al señor secretario de poder llevar a cabo aquellas coordinaciones para cuando la comisión sesione en Santiago. Y esta sesión tiene por objeto, para señalarle al diputado y contestarle Diego Charper, con el objeto de analizar la propuesta de informe elaborada por la Secretaría sobre los principales hallazgos detectados
respecto a eventuales abusos y o vulneraciones de derechos en el contexto del conflicto social experimentado en el país. Este fue un acuerdo que se tomó en la sesión pasada y por lo tanto se le pidió a la Secretaría que haga llegar aquel informe y la Secretaría nos ha señalado que ha considerado los hallazgos más importantes del tiempo en que empezamos a sesionar en estas materias, pero que también es una responsabilidad o la decisión que debiera tomar cada uno de los diputados y diputadas en un acuerdo siguiente. Por lo tanto, lo que señaló el secretario al inicio de la sesión es que se le entregaba el informe, pero posteriormente será esta comisión la que finalmente defina y pueda establecer acuerdo como usted así lo ha señalado. Con respecto a los acuerdos que debiéramos ir estableciendo, que está planteado uno por el diputado Venegas, que sugiere que profesionales de la biblioteca puedan preparar el tema o revisar o disponer de algún aporte de un especialista con respecto a la situación de los afrodescendientes y en qué términos estas debieran ser reconocidos a través de la ley que reconoce a los pueblos indígenas. Por lo tanto, sería importante que pudiéramos establecer aquel acuerdo para que se le pueda solicitar a la biblioteca y que podamos tal vez en una sesión siguiente tener la presentación. Yo solicito el acuerdo. No hay inconveniente. Y con respecto a lo que planteaba del acuerdo el diputado Diego Charper, yo quisiera preguntar si se establece como acuerdo lo que él solicitó, es decir, citar en una sesión siguiente en la que pudiera acordarse al director nacional del Instituto de Derechos Humanos. ¿Habría acuerdo? También plantea una visita inspectiva tanto a Hospital El Salvador, señala él. El Hospital del Salvador y el Hospital de Carabineros para evacuar un informe respecto a la situación que se encuentran las personas que están ya. ¿Hay acuerdo respecto a aquello? También Clínica Santa María son también Santa María. Ya. Para disponer de los informes respecto a la situación en que se encuentran aquellas personas que lamentablemente han tenido la pérdida ocular. Y con respecto a este acuerdo que él plantea, voy a dejar para que cada uno de ustedes pueda tener la opinión y posteriormente señalar si están de acuerdo en poderlo suscribir o no. La diputada Carmen Hertz me ha solicitado la palabra. Señora diputada, me permite antes dar cuenta de que nos llegó recién el reemplazo del diputado señor Andrés Celi por el diputado señor Hugo Reyes. ¿Es permanente? No. Presidenta, gracias. No, yo quería proponer, dos puntos. Un acuerdo, porque creo que nosotros no hemos tomado un acuerdo que es obvio, que es condenar la violación generalizada de derechos fundamentales que han existido en el país desde el día 14 de octubre en adelante. Ese acuerdo, para eso no necesitamos visitas inspectivas, sentencias firmes y ejecutoriadas, no necesitamos eso. Está clarísimo los informes del INDH, del Colegio Médico, de Amnistía Internacional, escuchamos la audiencia pública de la CIDH en Quito, entonces creo que lo menos, por una mínima responsabilidad como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que acordemos una resolución condenando esta violencia grave y generalizada contra los derechos fundamentales de las personas por parte de agentes del Estado. Yo quiero señalar ese acuerdo. Respecto al acuerdo que presentó a través suyo el diputado Chalper, cuando se vote voy a fundamentar mi voto. ¿Alguien ha solicitado la palabra, diputado? ¿O diputada? ¿Diputada Mix? El diputado Bertolú, Ya. diputado
Presidenta, yo quiero pedirle que incluyamos dentro de los acuerdos la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Quizás, si no están en condiciones hoy día de tomar el acuerdo, podemos dejarlo para la otra sesión, ya que todos quieren leer con mayor detalle el informe, pero acordemos votarlo en la otra sesión al menos. Ya. Eso quiero pedirle. Hay una solicitud de la diputada Mix en el cual se acompaña también un borrador de propuesta que han solicitado la diputada Giles y el diputado Venegas de que ésta pueda revisarse y establecerse para la votación en la siguiente sesión. Así que para que ustedes puedan leerla y no puedan señalar posteriormente. Y tal vez sería bueno ahí a lo mejor establecerlo con mayor precisión, diputada Mix, para que lo establezcamos en la siguiente sesión. Presidenta, yo le quiero pedir que esa decisión, en conjunto con el acuerdo que ha solicitado también en esta oportunidad el diputado Chalper, podamos votarla juntas. De acuerdo. Hay una propuesta que señala la diputada Mix de poder revisar este acuerdo del diputado Diego Chalper y votarla en la siguiente sesión. Es una propuesta. Quiero escuchar a cada uno de los demás diputados qué opinan con respecto al acuerdo que ha traído el diputado Diego Chalper. Me había pedido la palabra el diputado Nino Bartolú, posteriormente el diputado Molina y después el diputado Chalper. Presidenta, gracias. Usted habló recién de invitar a la biblioteca, pero a mí me gustaría también que la biblioteca nos hiciera un comparado. ¿Cómo se interpretan los derechos humanos en Latinoamérica especialmente? Porque tengo una nota en la cual en Venezuela Maduro estaría repartiendo fusiles, dice, a gente de la calle para que patrullen. Entonces a lo mejor no se respetan los derechos humanos allá porque no salen las Fuerzas Armadas y salen las milicias a defender el sistema. Entonces me gustaría saber si eso es verdad o no es verdad, si todo el mundo cumple, porque como vamos a invitar a las personas o van a llegar las personas de derechos humanos, justamente para poder nosotros tener una base para poder discutir con ellos. Diputado Molina, diputado Chalper, diputado Venegas. Presidenta, en esa misma línea de la biblioteca, habíamos pedido en una de las reuniones de las comisiones anteriores que trabajaran, que nos pudieran informar respecto justamente al uso de la fuerza, más que el análisis, digamos, de las realidades de algún país en particular. Yo creo que hoy día estamos con un problema importante. Efectivamente, ¿cierto? Hemos tenido una situación donde tenemos que lamentar justamente la cantidad de pérdidas oculares que a toda vista hemos presenciado, y creo que es súper importante entender cómo podemos nosotros también cooperar para que al final, ¿cierto?, podamos conocer más detalle ese uso, dónde está siendo justamente utilizado, qué es lo que estamos cometiendo como error quizás, y poder aprender y poder sugerir y poder tener mayor información. Dicho eso, yo creo que respecto al tema del acuerdo, honremos aquí hay un acuerdo que ha llegado escrito, redactado, y creo que estamos todos en condiciones de que en la próxima reunión, ¿cierto?, si se llega con un acuerdo respecto al tema que a través suyo, Presidenta, planteaba la diputada Gers, bueno, ahí tendremos que votar ese otro acuerdo, pero esto no se trata aquí que estemos cada vez que tratando de empatar o de buscar situaciones en ese sentido. Creo que tenemos que honrar justamente que hoy día, y bajo, fíjate, justamente el tema de lo que significó ayer, el día de ayer, un día con un nivel de violencia impresionante, probablemente de los peores que hemos tenido, y un llamado también a la paz del propio Presidente de la República. Y creo que nosotros como diputados, y sobre todo en esta comisión, donde muchas veces hemos condenado justamente los temas de violencia, venga de donde vengan, porque aquí no hay absolutamente, y quiero dejarlo claro, y ninguno de nosotros por lo menos creo que puede dar cuenta de eso, de que entrar a explicar y a tratar de hacer entender, o de, no quiero ni siquiera usar la palabra justificar, pero tratamos de hacer todo un contexto para poder llegar a explicar o a entender justamente las situaciones de violencia que hemos tenido. Nada, pero absolutamente nada justifica la violencia que estamos viendo hoy día en nuestro país.
Y el llamado que hace el presidente ayer, que muchos estoy seguro que pretendían o querían, y de los distintos sectores políticos, de la izquierda y de la derecha, que el presidente hubiese nuevamente pedido el estado de emergencia, ¿cierto?, para efectos de nuevo, ¿cierto?, tener la problemática que efectivamente tuvimos en el primer momento, donde mucha gente está hoy día queriendo quizás tener a los militares más cerca que los propios carabineros, porque siente más seguridad, pero al mismo tiempo tenemos otro sector de nuestra sociedad que con justa razón ve que esto justamente es un tema en el cual nos desune, y es un tema que nos trae todos los dolores, ¿cierto?, del pasado por un lado, y por otro lado, ¿cierto?, claramente nos arriesga a tener una situación que lamentar. Porque los militares no entran a conversar, digamos, el militar cuando entra a actuar, el militar está hecho para la guerra, en gran medida, y eso es así, y eso lo sabemos nosotros, por lo tanto tenemos que correr ese riesgo. Y en esa misma línea creo que pedirle, Presidenta, que tomemos ese acuerdo, que votemos ese acuerdo, sobre todo en el contexto que está viviendo el país hoy día. Yo creo que todos nosotros estamos por la paz, no puede haber alguien que no esté por la paz. Ahora, si hay alguna cosa que le moleste el acuerdo, bueno, cada uno está en su justa razón de hacer sus explicaciones, pero creo que es súper importante hacerlo. Eso, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Primero, Presidenta, pedirle a la diputada Mix si nos puede mandar esto en Word para poder eventualmente hacerle comentarios. Ya, ok. Y lo segundo, Presidenta, yo la verdad que Andrés, o sea, el diputado Molina me ayudó bastante, y dos cosas. Uno, obviamente el contexto es importante. Es como lo que a veces pasa con los proyectos de resolución en la sala, que cuando se terminan votando están tan descontextualizados que pierden un poco sentido. Yo le pediría a la comisión que entienda que este acuerdo que estamos proponiendo tiene sentido hoy día, no va a tener sentido en una semana más. Vaya a saber uno en qué vamos a estar en una semana más. Y lo segundo es que, tal como le ha dicho la diputada Hertz, por su intermedio cada uno podrá fundamentar su voto. Eso a mí me parece valioso, y yo no aspiro, ni nadie aspira a que estemos todos de acuerdo. Sí, en esto lo importante es que vayamos concitando ciertos acuerdos para enviar señales a la opinión pública. Aquí lo que modestamente quiero invitar a la comisión es que entendamos que en un contexto de violencia como el de ayer, me parece que hacer un llamado a reconocer que hay ciertos derechos humanos que son universales y que la violencia siempre está en contra de esos derechos universales, y por lo tanto hacer un llamado a la paz, hacer un llamado a condenar esa violencia, me parece que es una cuestión que en esta comisión debiese ser obvio. Entonces, eso, Presidente. Ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas. Gracias, Presidenta. En coherencia con lo que en la última sesión yo les solicité, desgraciadamente el diputado señor Chalper ya se había ido, pero precisamente estaba pensando en él y en otros, que no convirtamos esta comisión en una suerte de trinchera en donde se van polarizando las posiciones y estemos, ¿no es cierto?, que el lenguaje, la forma en que se plantean las cosas, porque yo creo que la ciudadanía lo que nos demanda es que estemos a la altura de las circunstancias, y eso implica, ¿no es cierto?, tener la objetividad, la capacidad de ir tomando decisiones que apoyen, que ayuden desde nuestra condición de Comisión de Derechos Humanos a que, por ejemplo, no se den los hechos y no se sigan dando los hechos que muy lamentablemente hemos tenido conocimiento a través de las últimas sesiones y que dicen relación con, ¿no es cierto?, violación a los derechos de las personas. En ese sentido, quiero decir que respecto del proyecto así en general de la diputada Mix, por su intermedio, Presidenta, yo tengo dudas de la forma y lo que tenemos que hacer, porque entiendo lo que es una comisión de verdad histórica pero recuerdo que la única ocasión que ha habido este tipo en el último tiempo es una iniciativa que partió del Ejecutivo y que requiere de un conjunto de elementos. Yo dudo que tengamos, salvo la capacidad de sugerirlo, plantearlo, y a lo mejor el mecanismo es por la vía de un proyecto de acuerdo o resolución que se pueda ver en la sala, que podemos preparar entre todos, pero claramente no tenemos iniciativa legal para eso. Primero, porque implica, ¿no es cierto?, recursos, recursos, desde la conformación misma, la designación, el funcionamiento de la misma y luego la reparación. Entonces, creo que adelanto ahí respecto a este punto para que lo tengamos en cuenta y lo vayamos viendo de aquí a la próxima, porque si no, nos veríamos en las circunstancias de que responsablemente tendríamos que rechazar, ¿no es cierto?, porque no tenemos, o sea, hasta donde alcanza mi conocimiento,
y ahí la Secretaría nos podría ayudar, ¿no es cierto?, respecto a este punto. Segundo, con respecto al acuerdo que plantea el diputado señor Chalper, yo diría que en general el documento lo comparto casi plenamente. Además, quiero contarle a través suyo, Presidenta, que ha sido doctrina en mi manera de actuar en política la condena a la violencia, venga de donde venga. O sea, es doctrina. O sea, nunca he tenido otra posición ni matiz respecto del tema. En mi particular manera de ver las cosas, entiendo que hay otros que estiman, y lo he escuchado conceptualmente, debatir, que en determinadas circunstancias la violencia pudiera justificar. Y de hecho, hoy en la calle, desgraciadamente para mi manera de ver las cosas, hay grupos que estiman que la violencia activa es legítima en una circunstancia, ¿no es cierto?, como la que está viviendo el país. Hasta ahí yo no tengo ningún problema, Diego, en suscribir esto. Por ejemplo, el punto 3 que dice condenar sin ningún matiz la violencia que ha afectado. No tengo ningún problema. El problema lo tengo en el punto D, cuando tú reiteras que al aceptar el llamado al acuerdo por la paz que hizo el presidente ayer, claramente insuficiente en respecto a lo que la ciudadanía estaba esperando, ¿no es cierto?, lo que pudiera decir su excelencia el presidente de la República, pero luego decir en la última parte y hacer todo lo que esté a su alcance para condenar, combatir y erradicar la violencia como medio de presión, medio de acción política o simple ejercicio abusivo y ilegítimo, eso me parece que lo que va a ocurrir es que no va a tener el efecto que nosotros estamos buscando, porque supongo que lo que tú buscas es una acción que colabore a construir la paz social que todos los chilenos, la inmensa mayoría, creo, están demandando. Porque esto va a ser leído como, ¿no es cierto?, con la social o con las movilizaciones sociales, va a ser leído como un acto que está de manera indirecta condenando aquello. Yo creo que esa criminalización, como establecer una relación entre los actos vandálicos, saqueos y otros, con la justa movilización ciudadana, porque yo te aseguro que si yo pudiera, yo estaría marchando con la gente. Por cierto, pacíficamente, pero estaría reivindicando, ¿no es cierto?, todo lo que dice relación con construir una sociedad más justa. No puedo hacerlo, no, por una razón práctica. Sí, yo en mi caso particular, diputada. Entonces, si estuvieras dispuesto a sacar esa última frase, yo estaría en condiciones de aprobar el acuerdo, y creo que todos, porque no hay nada que yo sienta que pueda, ¿no es cierto?, no ser objeto. Ahí está, ahí. Claro. Ya. Gracias, diputado Venegas. Ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles, posteriormente Carmen Gers y Claudia Mix. Presidenta, había entendido que este informe a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios lo íbamos a discutir la próxima semana, pero veo que no ha sido así porque hemos ido consecutivamente en parte o más en general discutiéndolo ahora. Yo quiero, por lo tanto, corregir una cosa que pudiera ser un detalle que dijo usted, Presidenta, que es que yo había pedido que se discutiera la próxima semana. Yo no he pedido que se discuta la próxima semana, hice una pregunta, porque yo lo voy a votar esto negativamente ahora o la próxima semana, entonces me da exactamente lo mismo cuando sea. ¿Ya? Luego, en relación al acuerdo del diputado Chalpen, que ha propuesto el diputado Chalpen, yo no sé si se ha resuelto discutirlo ahora o también entendí mal, parece, que lo íbamos a dejar para la próxima semana, o si todavía estamos discutiendo si lo vamos a discutir ahora o lo vamos a discutir la semana. A mí, francamente, me da lo mismo porque lo voy a votar negativamente, sea ahora o sea la próxima semana. Pero me gustaría, señora Presidenta, tener claridad
para no seguir haciéndonos trampa nosotros mismos, diciendo que vamos a votar una cosa la próxima semana y entonces empezamos a discutirla como a poquito, quizás sería con el objeto de avanzar y no perder el tiempo, tener claro. Me parece, diputada, yo lo señalé porque junto con el diputado Venegas habían señalado que no se discuta ahora, que se estaba recepcionando recién y por lo tanto era mejor verlo la próxima semana. Y con respecto al acuerdo del el de Claudia Mix, el informe, por eso se entendía que no era ahora, ya, eso para aclararle. Y con respecto al del diputado Charper, la diputada Claudia Mix había planteado que también se pudiera ver la próxima semana, no ahora, independiente que el diputado Charper señala que debiéramos votarlo ahora. Eso para aclarar, y no hemos tomado ningún tipo de acuerdo. Independiente que lo más probable cada uno de nosotros, si nos basáramos solamente en lo estricto, en los documentos que cada uno entrega, tendríamos que solamente establecer acuerdos desde esa forma, pero también la diputada Hertz está planteando una forma de acuerdo, también la diputada Mix seguramente va a hacer alguna sugerencia, el diputado Bartolú con el diputado Molina plantean la posibilidad de que se pueda aclarar el uso de la fuerza y que si existen en otros países, cómo se está abordando esta situación cuando se trata de manifestación, entonces también es importante que se establezcan aquellos acuerdos, por lo tanto he tenido que escuchar a cada uno de ustedes y yo creo que si estamos en condiciones de votar ahora un acuerdo o no, con lo que señala la diputada Giles no habría inconveniente porque el resultado seguramente va a ser exactamente el mismo hoy día o la próxima semana. Así que le ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz, posteriormente a la diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. No, para ordenarnos, yo creo que es importante que tomemos el acuerdo si el proyecto presentado por el diputado Chalper se deja para la próxima semana o no. Primero, para ver si nos referimos o no ese acuerdo primero. Hay una proposición de que se vote la próxima semana, frente a la cual, ¿no es cierto?, el diputado se opone, entonces tenemos que saber. Yo, para que ordenemos, digamos, el debate, yo también quiero presentar un proyecto de acuerdo que señala la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios condena las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado contra las personas que han participado en manifestaciones de protesta desde el 14 de octubre del año en curso hasta la fecha. Ese es mi proyecto de acuerdo. Ya. Es que lo acabo de... A ver, lo leo ya. La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios condena las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales de las personas cometidas por agentes del Estado, de las personas que han participado en manifestaciones de protesta desde el día 14 de octubre del año en curso hasta la fecha. Ese es el texto del proyecto de acuerdo. No, claro, los derechos fundamentales, dice solamente, cometidos por agentes del Estado contra las personas. Una vez la palabra persona, yo la leí y la repetí, ya que parece una redundancia. Ese es el proyecto de acuerdo que someto a consideración. Pero me gustaría sí que definiéramos si se va a votar o no el acuerdo propuesto por el diputado Chalper para yo poder opinar sobre este acuerdo. Gracias, diputado Venegas, sobre el acuerdo que plantea la diputada. Para dar mi opinión respecto al punto, yo estaría... Hay un elemento que es súper importante, que tiene que ver con la temporalidad. Esta cosa hecha una semana más tarde puede perder todo valor. Claro, tiene que ser, ¿no es cierto? No sé cuál es exactamente el concepto, pero tiene que ser en este minuto, o no es. Y entonces yo quisiera opinar, Presidenta, que ambos proyectos, de acuerdo, los votemos en el día de hoy. De acuerdo. Diputada Mix. Presidenta, sí, entendiendo eso sí, pero incluso no sé si aparte de eso que el diputado Monsalve,
Venegas ha propuesto corregir del último párrafo de la propuesta del diputado Chalper, ¿por qué no se refunde la propuesta de la diputada, pero sin el último párrafo, sin la letra D? Porque lo que hay acá no hay una condena, es como estar reconociendo solamente los deberes del Estado, pero no hay una condena tan explícita como la que ha propuesto la diputada Gers. Sino postergar la votación de todos los acuerdos y que a lo mejor todos lleguemos en la próxima sesión con algunas ideas de otras propuestas para revisarla y acordar unánimemente. No, esto es ahora. Ya. Resolvámoslo, presidente. Quisiera plantearle lo siguiente. El diputado Venegas nos dijo la semana pasada que teníamos que todos tener la posibilidad de dialogar y que nos tratemos dentro del marco de respeto a todos. Dije que lo iba a plantear en cuanto estén todos, y hoy día está la mayoría de los que de alguna u otra manera pueden tal vez levantarse un poco más la voz. Pero hoy día quiero señalarle que con el ánimo constructivo yo voy a someter a votación cada una de las solicitudes y sugerencias que ustedes hacen de acuerdo para que esta comisión lo pueda respaldar. Y partiendo por lo que señala la diputada Gers, así que ya fue leída, esperamos que quienes estamos de acuerdo la podamos suscribir. Pero, perdón, presidente, solo por un tema de orden. Entiendo que lo que usted está diciendo es que vamos a votar ahora las dos por separado, ¿o estoy entendiendo Sí, mal? por separado. Ya, yo sí. pediría que, dado que la mía fue planteada primero, se vote primero, por favor. No hay inconveniente Ya, en fantástico. eso. Y también antes ofrezco la palabra. Sí, en relación a la propuesta, de acuerdo del diputado Schalper, entiendo que acogió la sugerencia. Sí. Venegas. Está borrado. Todo el resto del párrafo Ya, sería importante que se vuelva a leer para que quede el registro, diputado Diego Chalper. Ya lo tenemos. Pero para el registro no tengamos que cambiar. Se la paso al secretario. ¿Cómo? Pero no, que no lo lea de nuevo. La letra Ya. D quedaría en los siguientes términos. Finalmente queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales y culturales a suscribir el acuerdo por la paz que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera. Ahí queda la presidenta. Una sugerencia también, y lo hago, digamos, con el afán de que podamos ojalá tener unanimidad en todos estos acuerdos. Respecto al proyecto de acuerdo de la diputada Gers, como no tenemos todavía nosotros el informe de la comisionada, a mí lo que me hace ruido en ese tema tiene que ver con la palabra generalizada, que es una palabra que en definitiva, ¿cierto? Hemos tenido informe aquí, tuvimos al director de Derechos Humanos donde él lo dijo al principio que no puede ser generalizada, no es sistemática. Es decir, hay ahí una palabra, bueno, pero estoy sugiriendo, digamos, que claramente, por eso, si no está la voluntad de retirarlo, no está la voluntad de retirarlo, para ustedes es más importante la palabra generalizada que efectivamente sean... sí, por eso, pero claro, por eso... eso quería dejarlo claro, que es la que a mí me hace ruido claramente, porque efectivamente a mí me gustaría tener el informe de la comisionada, digamos, para poder tener ese acuerdo con mucho más claridad, pero eso. Diputado Venegas. Presidenta, solo para tranquilidad, espero poder colaborar con el diputado señor Molina en relación a su preocupación. Yo estoy en un proceso de aprendizaje, igual que muchos de ustedes, sobre esta materia, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente bien que una de las cosas que anoté incluso, que había como 4 condiciones, dijo el representante del INDH, 4 condiciones para llegar, ¿no es cierto?, a establecer cuando había, ¿no es cierto?, violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y dijo, graves, generalizadas, sistemáticas y responsabilidad institucional. De manera que lo que nosotros estamos diciendo es algo que es de la realidad, estimado diputado. Los hechos son graves y son generalizados. Hay miles de heridos, de lesionados. Y lo comparto también porque hay que mirar las dos, ¿no es cierto?, según los datos que nos han entregado
del orden de unos 900 funcionarios de Carabineros también lesionados, a los que se suman alrededor de 2.000 lesionados, ¿no es cierto?, que hay de civiles. Y además está este dato brutal que nos han compartido el INDH y también el Colegio Médico, 220 personas que han sido víctimas de traumas oculares severos, que nos ponen el triste récord mundial. No hay otra parte en el mundo, conflicto alguno, en donde en tan poco tiempo se haya producido. Entonces, por favor, entonces yo creo que, mira, estamos en la mitad, graves y generalizados. Ni siquiera hemos hablado sistemático, que fue un problema, ¿no es cierto?, conceptual que se produjo una semana antes con unas declaraciones incluso del director del INDH. Nosotros estamos diciendo simplemente graves y generalizados, y me parece que es bastante prudente y razonable. Ya, sometemos a votación el acuerdo del diputado Diego Schalper. ¿Hay acuerdo? No, hay que votar. ¿Hay que alguien rechace? Por eso pregunto, ¿hay alguno que esté en desacuerdo? Que se vote. Ya, 1-1 entonces. En votación. Pero que se, perdón, ¿qué estamos poniendo? ¿Su acuerdo en votación? Su acuerdo. El acuerdo. Sí. Ya. Sí. No, sí. Todos tienen libertad. ¿Aprobar o rechazar? Sí, está con licencia. Bueno, pero empecemos a votar. Ya. No se lo voto. Sí. Bartolú, no se lo voy yo mismo. Señor Bartolú. El señor Rey. La señora Herz. Voy a fundamentar brevemente, voy a votar en contra, porque en este acuerdo, estoy de acuerdo, no se condena en ninguna parte, por cierto, las violaciones a los derechos fundamentales que hacen los agentes del Estado, sino que de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y además porque yo quisiera señalar que estoy muy de acuerdo en suscribir un acuerdo por la paz, pero previamente sería sumamente interesante, para mí muy necesario, que el escollo para la paz, que es precisamente no estar escuchando a la ciudadanía y no llamar a una nueva constitución a través de un mecanismo que exige la gente, ese es para mí el escollo principal por la paz. No saco nada con abrazarme e irme a lo mejor a una manifestación con quienes quieran acompañarme aquí abrazado y con las manos en alto y digo que estoy por la paz si no estoy escuchando las demandas de la ciudadanía. Así que voto en contra. Gracias. Señora Giles. El fundamento de mi voto es que a mí no me pautea Piñera, que es el principal antisocial del país, sino que me pautea mi pueblo. Y mi pueblo lo que quiere es que se vaya Piñera. Yo no me voy a hacer parte de ninguna cocina, de ningún conciliábulo al interior del Congreso o fuera del Congreso de partidos políticos que la gente no reconoce, que no son legítimos hoy día como para intentar ponerse a la cabeza un movimiento. Y yo voy a seguir el mandato del movimiento social en la calle. Por lo tanto, voto por la negativa. Señor Jiménez. Señora Mix. Pero sí, yo también voy a argumentar mi rechazo, no solo porque no nos asegura en esa declaración de buenas intenciones que efectivamente estemos escuchando a la ciudadanía, y lo peor es que después de las declaraciones y del audio filtrado del general director de Carabineros, donde le asegura impunidad a los carabineros, a todos, no los voy a llevar a ninguna baja, no los voy... Esa declaración del general director de Carabineros no va en la línea de un acuerdo de paz. A mí me parece que es solamente una vendida de humo y por supuesto que estoy en contra. Señor Molina. A favor. Señor Saldívar. No tengo duda de que aquí hizo un esfuerzo por contribuir el diputado Schalper. Sin embargo, se diluye mucho el tema de hacer la condena concreta, efectiva y directa a las violaciones de los derechos humanos. En eso fundamento mi negativa. Señor Sangüesa.
Voy a fundamentar mi voto. Creo que en los momentos que vive nuestro país es absolutamente necesario que una comisión como esta, que es la que vela por la defensa de los derechos humanos en todo momento, en todo lugar, se comprometa con ayudar también a traer la paz que tanto necesita nuestro país hoy. Y es totalmente atingente lo que plantea el diputado Chalper, así que mi voto va a ser a favor. Señor Chalper. Vamos a votar al final. Señor Urrutico Echea. A favor. Señor Venegas. Qué difícil resulta este clima aquí de polarización que yo he venido sosteniendo. No obstante, creo en la paz. Creo que si bien conceptualmente se violan los derechos humanos solo cuando hay agentes del Estado, ¿no es cierto?, que generan sobre los civiles, no hay que descuidar otros derechos de las personas. Y la violencia está irrespetando y violentando los derechos de muchos chilenos y chilenas. No puedo entender que nos esperemos todos y trabajemos para conseguir. Por cierto que tiene una responsabilidad fundamental el gobierno en términos de escuchar a la ciudadanía, el clamor del pueblo, que ya no está hablando de cuestiones cosméticas, sino de cambios estructurales importantes. Y esperamos, igual que ustedes, que eso ocurra. Pero hay muchos chilenos, pequeños comerciantes, gente, ¿no es cierto?, empresarios, trabajadores, trabajadoras, que están hoy día. Entonces yo no puedo sino estar, ¿no es cierto?, por este llamado a construir algún tipo de acuerdo que nos permita retornar lo más pronto posible a un estado de convivencia civilizada y en paz en nuestro país. Así que yo voy a votar a favor. Señor Chalper. Muy breve. Yo la verdad que coincido con lo que ha dicho el diputado Venegas por su intermedio, especialmente en la parte de que no tenemos que hacer cambios cosméticos. Yo creo que ahí efectivamente hay un desafío de nuestro gobierno. Ahora, lo que sí, los aliento humildemente a leer una columna que hoy día escribe un profesor de la Universidad de los Andes en el diario Mercurio, donde explica por qué esta tesis de que solo los agentes del Estado pueden violar derechos humanos está absolutamente rebatida y es discutida en el mundo. O sea, no es algo que aquí podamos dar por sentado. El interés, pucha, qué tontera no haberlo discutido antes, pero el interés de poner todo tipo de violencia sin matiz era para hacerlo omnicomprensivo de todas las situaciones. Yo en esto estoy clarísimo que han habido situaciones de ejercicio abusivo de la fuerza que han derivado en violación a los derechos humanos. Yo creo que eso es así, y hay que investigarlas y hay que condenarlas. Yo, Presidenta, sí, permítame decirle una cosa. Yo creo que la condición para la paz no es la Asamblea Constituyente. Yo creo que la condición para la paz es el diálogo. Y eso significa estar dispuesto a renunciar a las propias posturas, de lado y lado, a los apóstoles del modelo y quizás algunos que tienen una convicción en materia constituyente, pero todos tenemos que estar dispuestos, Presidenta, por su intermedio la diputada Hertz, a renunciar a nuestras convicciones. En democracia los maximalismos no existen, uno tiene que estar sujeto al escrutinio general. Y finalmente, Presidenta, respecto al audio filtrado por su intermedio la diputada Mix, yo se lo voy a enviar para que lo escuche entero, porque aquí es una fake news grosera, porque ese audio se corta sin dejar lo que dice el general director de Carabineros, que lo hace en un contexto de institucionalidad y no como lo ha ventilado algunos medios, así que yo se lo voy a enviar. Me voy a comprometer a enviárselo. Y cierro, Presidente, diciendo lo siguiente. Yo, para mí, Piñera siempre va a ser el presidente Piñera, porque yo creo que uno tiene que tratar con respeto a las personas. Y la verdad es que aquí nos debemos a los ciudadanos que nos defendieron. Vamos a extender un ratito porque perdón, son ya perdón. unos 7 minutos. Me quedan, le prometo que 30 segundos. Yo sé que quizás, Presidenta, yo lamento, se lo digo con harto aprecio a la diputada Giles, cuando ella se refiere de esa manera al presidente de Chile. Yo en ese sentido creo que todos tenemos que contribuir a mejorar el clima. Gracias, Presidenta. Gracias. Señora Mellado. Yo voy a fundamentar mi voto. Es difícil hablar de un acuerdo por la paz en los anuncios del presidente Piñera, donde grandes anuncios hace, más bien indicando de qué manera va a reprimir, y donde también hay personas torturadas, asesinadas. Es muy difícil que podamos pensar que hay un acuerdo por la paz. Así que mi voto es en contra.
Resultado de la votación, señores diputados, a favor 7 votos, en contra 5 votos. Aprobado. El acuerdo de la diputada Hertz. Sometámoslo a votación, secretario. ¿Lo podríamos volver a leer? Es que como no tenemos el texto... Perdón, le prometo que no es para joder. Yo les ruego. Lo leo de nuevo. No es para joder. Es muy corto. Por 7 minutos, dice. Sí. Lo leo. ¿Sí? Atención. Sí. La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios condena las graves y generalizadas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado contra las personas que han participado en manifestaciones de protesta desde el 14 de octubre del año en curso hasta la fecha. ¿Someter a ¿Votación? votación? ¿Sí? Muy bien. Señor Bartolú. Entonces será bueno fundamentar, porque los derechos humanos no se pueden fundamentar. Por eso que pedí que nos dieran un informe de la biblioteca para que podamos entender cómo ciertos grupos humanos se arrogan, ¿no es cierto?, la superioridad moral sobre el resto. Efectivamente hay violencia hoy día en las calles, y concuerdo con las palabras del diputado Venegas, que no solamente creo yo que la violación de los derechos humanos lo hacen los agentes del Estado, porque si de verdad nosotros tendríamos que pronunciarnos es porque las personas que han sufrido daños en sus locales, incendios, robos, deberían demandar al Estado también porque no cumplieron con sus derechos humanos. El Estado debería demandar. Y por lo tanto hoy día, esperando resultados de la alta comisionada que yo estoy esperando, hoy día, para no ir en contra, que me voy a abstener. Señor Rey. Señora Gers. A favor. Señora Giles. Por la afirmativa. Señor Jiménez. Voy a fundamentar. Primero voy a excusarme, Presidenta, porque estamos votando también en la Comisión de Trabajo el salario mínimo. Por eso estoy para allá y acá. Pero creí escuchar dentro de los argumentos que daba el diputado que me antecedió, que alguien dijo en esta comisión, porque me cuesta entender que esta comisión todavía no entienda lo que es una violación de derechos humanos. O sea, que esta comisión no lo tenga claro es realmente increíble. Pues violación de derechos humanos es cuando un agente del Estado... Es que lo que pasa es que yo lo tengo claro y así lo manifesté. La interpretación del diputado Bartolo no corresponde. Eso lo digo. Ya, No, por eso lo digo. no interrumpamos. Sí. No, porque él está diciendo una cosa que no corresponde. Entiendo lo que es derecho. Sí, voy a decir para clarificar lo que escuché. Porque que no se entienda eso a mí, yo más bien, más que repudiar o indignarme, lo veo con tristeza que esta comisión, porque esta es la comisión que trabajamos en estos temas. ¿Cómo no se va a lograr entender que un agente del Estado cuando comete un delito, la gravedad social de ese delito es mucho mayor que la comete un delincuente? Si por eso es una violación de derechos humanos, porque participa el Estado. Que a usted un delincuente le comete un delito, lo asalte, está dentro de los parámetros normales, es un delincuente. Pero pucha, que es diferente, ¿no es cierto?, que a usted lo asalte en la calle o le comete un delito un carabinero que está para protegerlo, cuidarlo, que se supone que ha pasado por una formación, que tiene un filtro psicológico, que está para otra cosa, no para proteger, no para estar. Entonces, si esa diferencia no se logra entender en esta comisión, pucha, no vamos a avanzar nunca en los temas de derechos humanos. Entonces yo argumenté esto, Presidenta, porque escuché al diputado Bartolú, ¿no es cierto?, que estaba haciendo esta comparación de que los derechos humanos se violaban con los agentes del Estado y los
los civiles, entonces no podía dejar pasar esa oportunidad para clarificar eso, porque siempre ha sido una discusión de años en esta comisión, y me cuesta entender que todavía no se tenga claro acá. Voto a favor, Presidenta, de la... De acuerdo. Diputada Mix. A favor. Señor Molina. Yo quiero justificar y explicar mi voto. Si aquí se votara, o yo votara con el mismo criterio que escuché en el acuerdo del diputado Chalper, diría que este acuerdo que estamos votando hoy día no tiene en ninguna parte ninguna condena de la violencia extrema y delincuencia desatada que ha tenido Chile en este momento, que es sin duda la peor que hemos conocido en los últimos 30 años, y a eso, ¿cierto?, se podría deber en gran medida esta acción generalizada, etcétera. Entonces yo tendría que decir que hay que votar en contra porque efectivamente yo no puedo hablar de derechos humanos porque hay una violencia y no hay ninguna parte en ese acuerdo que hable de esta violencia desatada. En ese criterio es porque ustedes en el acuerdo anterior, donde se habla efectivamente de la paz y de la necesario llamado de todos nosotros como representantes de nuestra gente, no tocamos los derechos humanos, cosa que se toca efectivamente a través de la paz. Y en ese sentido yo aquí, hay dos cosas en el acuerdo que me llaman, en alguna medida, me hacen ruido. Primero, creo que efectivamente ha habido una violación a los derechos humanos en varios casos que son evidentes y que da la impresión, ¿cierto?, que este mismo tema de la famosa escopeta se ve claramente que hay casos. Lo que sí a mí me llama la atención, y yo lo he dicho, todavía no estoy claro que sea generalizado. Y segundo, cuando decimos a las personas que han participado de manifestaciones de la protesta, los contextos también son importantes. Aquí las personas no han participado de manifestaciones de protesta. Todas las personas que probablemente han recibido, han tenido hoy día un problema efectivamente con Carabineros a través justamente de este ejercicio de la violencia. Aquí tenemos personas que han participado de hechos delictuales, de saqueo, de violencia, pero desatada de la peor. Y además actos que para mi gusto son prácticamente terroristas. Varios de ellos en el caso del metro, que yo llevo hace mucho tiempo también en mi Araucanía, muchos casos que muchos de ellos tienen una connotación, no todos, claramente, no todos, pero sí varios. Y en ese sentido creo que el colocar también en ese acuerdo que son todas estas personas manifestantes sin ningún tipo de diferencia respecto a personas que efectivamente han ido a ejercer la violencia, por eso me abstengo y dejo muy claro mi postura respecto justamente a que sí no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Señor Saldívar. A favor. Señor Sangüesa. Presidenta, yo veo con preocupación y tengo el mismo sentir que el diputado Venegas por su intermedio. Aquí más parece que la discusión es desde trinchera. Yo desde mi humildad y también la falta de conocimiento tal vez en los temas legales, me hacen dudar de poderme arrojar la potestad de poder definir ciertas cosas, como el concepto de generalizada cuando aún los procesos están en proceso, valga sí, la redundancia. Nosotros estamos en un Estado de Derecho que de partida y que es muy criticado también por la gran mayoría de la sociedad, que es un sistema garantista. Existe la presunción de inocencia. Por lo tanto, nosotros al hacer una aseveración como esta, lo que estamos diciendo es que todos, absolutamente todos los casos que hay son culpables. Por lo tanto, nosotros creo que no podemos tener esa arrogancia para hacer ciertas definiciones y debemos actuar con la humildad y la prudencia que corresponde a esta comisión por las sensibilidades que hay. Además, si yo hago una declaración de ese tipo, condenándolo y haciéndolos a todos culpables, en el fondo no estoy dándole el debido proceso y el debido derecho que tienen las personas presuntamente culpables en este caso. Entonces, son muchos los casos, son múltiples, pero eso no da pie para que nosotros podamos a priori condenarlos sin que ellos hayan tenido el debido proceso. Por eso, mi opción es de rechazo.
ideal es que podamos votar porque el tiempo se nos acaba ya y se nos acabó. Sí, muy breve. Sin... Solo decirle a la diputada Mix por su intermedio que ya le envié el audio. Se fue, no le va a poder decir. Oiga, le mandé al diputado Jiménez por su intermedio presidente el artículo que salió en el diario sobre una visión más extendida, porque esta visión de que solo los agentes del Estado es muy discutida, solo para que usted lo sepa. Y no digo que es una visión más extensiva, no más reclusiva, no sé cómo decirlo. Oiga, no, mi problema, presidenta, con la moción de la diputada Hertz es la siguiente. Es que hoy día otro derecho humano fundamental, y usted lo sabrá, el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia. Y por lo tanto, mientras no hayan sentencias condenatorias, nosotros podemos hablar de presuntos, de posibles, pero no podemos dar por consolidados esos casos, porque además atenta contra el principio de inavocabilidad de la Cámara de Diputados. Gracias, presidenta, de que voto en contra. Perdón, me abstengo. También. Señor Venegas. A favor. Señor Anullado. A favor. Y nos quedamos... Las dos cosas, por favor. Resultado de la votación, 7 votos a favor, 1 voto en contra, 5 abstenciones. Y yo quería tomar el acuerdo rápidamente el diputado Nino Bartolú y Molina con respecto a tener un informe respecto a la situación de cómo en otros países se hace el uso de la fuerza. Ya. ¿A quién se va a solicitar la presidenta? A la biblioteca. Si usted puede tomar acuerdo para que le pegamos un informe a la Biblioteca del Congreso sobre cuál es el uso legítimo de la fuerza y lo que está solicitando y pedirle además Molina, una sesión especial sobre ese tema, sobre la tensión que existe entre el uso legítimo de la fuerza estaba, lo de la atención, o sea, de la sesión especial sería posterior porque estoy fuera de tiempo y voy a tener pero que, votémoslo, si no aquí estamos habiéndose con la fuerza. dado cumplimiento a esta sesión, se levanta. Sí. Thank you.